Buenas noches, Dios les bendiga. Comenzamos el programa radial, el programa de la Iglesia Camino de Gracia, con el programa al sonido del chofar. Vamos a comenzar con este video, con este pequeño predicación o exhortación o estudio o enseñanza, como la quieran llamar. Vamos a tener la palabra del Señor en Mateo 27, versículo 38. Del 38 al 48, y lleva por título El ladrón moribundo. Dios nos dé sus más ricas bendiciones. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor porque podemos estar un día más en su presencia, compartiendo la palabra del Señor a través de Facebook y también a través de la radio La Voz del Valle, una radio online. Que Dios nos ha bendecido con esta radio y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido seguir enseñando y predicando su palabra. Le damos gracias al Señor por este medio que el Señor puso a nuestro alcance y que nosotros no buscamos números ni cifras de seguidores, nada, sino que solamente compartir la palabra del Señor. No buscamos fama ni fortuna, solo entregar la palabra para que los que escuchan crean en el Señor y puedan ser salvos. Vamos a la lectura. Señor, te damos gracias porque vamos a ir a tu palabra para enseñar, para que primero redarguya nuestras vidas, nos lleves con el Espíritu Santo, Señor, para entender y comprender cuán grande, Señor, es tu amor por cada uno de los seres humanos, que nos das tantas oportunidades, Señor, para poder arrepentirnos y seguir tus caminos. Padre, desde el Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra que viene de parte del Señor para mostrarnos el pecado, para mostrarnos cuál va a ser el castigo, pero también tú, Señor, nos da la salida para que podamos resistir ese día malo. Entonces, Padre, te damos gracias porque solo tú eres Dios, no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es por la obra de un obispo, ni por la obra de un apóstol, ni por la obra del Papa, ni por un santo. Solo Jesucristo el Señor tiene el poder para darnos vida eterna y para limpiarnos y lavarnos de todo pecado. Señor, te damos gracias. Y Señor, vamos ahora a tu palabra para que, Señor, sea de bendición y nos llene con el gozo de tu salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a la lectura, versículo 38. Pero vamos a ir un poquito más a la del 32.
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, vemos cómo tanto los sacerdotes, los escribas y los fariseos, y aún los mismos ladrones que estaban en la cruz, le injuriaban. Pero uno de ellos empezó a ver otra cosa. Serían aproximadamente las 9 de la mañana cuando clavaron en una cruz a un judío que gritaba, pateaba, se retorcía y blasfemaba. Pusieron sobre cabeza una tabla con su acusación y lo dejaron allí para que muriera. Esto tiene que haber sucedido como a las 9. Antes que el sol llegara a su cenit, este malhechor crucificado encontró la salvación. Fue el primer pecador que confió en el Cristo del Calvario. Antes de la puesta del sol, esa misma tarde, los soldados quebraron sus piernas y todo su peso y todo el peso de su cuerpo atormentado pendía de sus brazos. Su corazón, sobrecargado al máximo, dejó de latir. Su alma entró a la eternidad salva. Pero antes, este hombre había blasfemado al Señor, se había reído con los demás. Pero este hombre llegó a la salvación de la misma manera, de la única manera que está al alcance de cualquier ser humano. Debemos pensarlo bien. No fue salvo de su pecado por asistir a la iglesia. La iglesia fue formada casi 2 meses después del día de su muerte. Pero él tiene que haber asistido alguna vez a alguna sinagoga. Y tiene que haber, su padre o alguien tiene que haberle enseñado la Torá, los mandamientos, el Pentateuco, la ley de Moisés. Tampoco encontró la salvación por la ley, porque se desvió de sus caminos y por eso está pagando sus pecados con la muerte. Recuerden que la iglesia fue formada casi 2 meses después del día de la muerte del Señor Jesucristo. Este ladrón no fue salvo por leer la Biblia, por hacer buenas obras o por llevar una vida sin reproche. No recibió auxilio espiritual de los muchos sacerdotes que le rodeaban, ni de la Madre del Señor que estaba cerca de la cruz. No fue salvo por el bautismo o por alguna otra ceremonia religiosa. Fue salvo simple y sencillamente por dirigir la mirada hacia Cristo Jesús, el Señor.
Nuestro primer contacto con este hombre es cuando las aguas frías de la muerte ya se acercaban a sus pies. Cada latido de su corazón era más débil que el anterior. El sudor que bañaba su frente se debía no solo al calor del sol, sino que agonizaba. Debemos ver que habían sido crucificados, habían sido azotados y que pendían de unos clavos en las manos y en los pies. Imagínate colgado 6 horas. Esa posición cansa a cualquiera, es fatigosa. Entonces el dolor tiene que haber sido intenso las primeras 2 horas. Como la herida fue profunda, cruzó, ya después de ese par de horas ya no hay dolor. Porque la adrenalina de tu cuerpo produce algo que calma ese dolor y viene la agonía. Entre más se acercaba a la muerte, más consciente estaba de la carga tremenda de su pecado y de la justicia de su sentencia. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, dijo a su compañero en el crimen, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sus pecados, algunos de ellos eran conocidos por todos. La tablilla sobre su cabeza, hablando del ladrón, los anunciaba. Pero había muchos más que él solo conocía. Pecados privados, secretos, pecados de omisión, cosas que debiera haber hecho, pero que se descuidó. El aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15, 56. Era un hombre moribundo, y nosotros también lo somos, porque cada minuto que pasa nos lleva irremisiblemente hacia la muerte. Quisiéramos no pensar en esto, olvidarlo. Buscamos frenéticamente placeres y diversiones para borrar esta verdad de nuestra mente. Pero el olvido, aunque fuera posible, no cambia el hecho. Estamos muriendo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El ladrón moribundo había pecado durante toda su vida. Pero ahora, la proximidad de la muerte fijaba su atención sobre este hecho innegable. Sentía intensamente el aguijón. Hay muchos de ustedes que a lo mejor en este momento están postrados, desahuciados, con cáncer o con cualquier otra enfermedad que les va a llevar a la muerte. Y si no han recibido al Señor, solamente tienes que hacer lo que hizo este ladrón: creer en Jesucristo. Y si el Señor hoy creo en ti de corazón ferviente, y Él te va a dar el perdón, te va a perdonar. A lo mejor no te va a devolver la vida, pero te va a salvar para que puedas estar en su presencia en el reino venidero. Pero aquí hay un cambio de este ladrón. Después de haberlo injuriado, este hombre empieza a pensar, porque ya lo vimos, a la verdad nosotros estamos pagando por algo que hicimos, pero más este justo en nada ha pecado. Alguien ha de haber orado por este hombre. Al menos podemos estar seguros que Cristo lo hizo. Años antes, Cristo les enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan. Él siempre practicaba lo que predicaba. Mientras lo clavaban en la cruz, pedía perdón de su Padre para sus verdugos. Podemos estar seguros que entre más le injuriaban y maldecían los malhechores, tanto más oraba por ellos. De pronto, uno dejó de insultarle y una nueva mirada llenó sus ojos. Y esto debemos hacerlo nosotros, sus hijos, los siervos, los pastores, los apóstoles de este siglo, los misioneros.
Y cada hermano que lee la Escritura y que está predicando en las calles, debe llenarse aún más con estas palabras que vamos a leer ahora. Y es importante que empiecen a mirar como este ladrón empezó a mirar la cruz. Y empezó a contemplar a la persona de Jesús, o de Jesucristo. Fijó su vista en el rostro del Hijo de Dios, tan desfigurado por los hombres, y vio la santidad, vio paz, vio su deidad. Levantó más la vista y vio una corona de espinas, símbolo elocuente de la maldición. Levantó la vista aún más y leyó el título puesto allí por Pilato, que decía: este es Jesús de Nazaret, el rey del judío. Entre más contemplaba, más quieto y pensativo se ponía. ¿Sería posible que en su niñez hubiera aprendido estas palabras de Isaías? Mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está en Isaías 53:5. O tal vez recordaría otra historia aprendida en su infancia, la de Moisés, cuando levantó la serpiente. Los israelitas, con el veneno mortal ya en sus venas, hallaron curación al mirar hacia la serpiente de metal, levantada en una cruz o en una vara en el desierto. Quizás si él mirara al que moría a su lado, fijó los ojos en él y vio cosas nuevas y maravillosas. Vuelvo a repetir, cada predicador, cada hombre de Dios, debe empezar a mirar como miró este delincuente, este ladrón, que encontró la salvación solo con mirar al que estaba crucificado al lado de él, que era Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios enviado. Empezó a contemplar a la persona de Jesús, fijó su vista en el rostro del Hijo de Dios, tan desfigurado por los hombres, vio santidad, paz, deidad. Levantó más la vista y vio una corona de espinas, símbolo del encuentro de la maldición. Levantó la vista aún más y leyó el título puesto allí por Pilato: este es Jesús de Nazaret, el rey del judío. Entre más contemplaba, más quieto y pensativo se ponía. ¿Sería posible que en su niñez, como tú, que a lo mejor fuiste siendo católico, también te enseñaron estas cosas? Porque yo fui católico y me enseñaron estas cosas. Pero no lo miramos como lo vemos ahora, con esta mirada. Lo veíamos como un juego. Pero cuando conocemos la verdad, cuando empezamos a ver y a leer las Escrituras, tenemos que entender que un justo, que no tenía por qué haber muerto por ti o por mí, tomó nuestro lugar y hemos sido salvos por él. Isaías 53:5. Más herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora debemos de fijar nuestros ojos y ver cosas nuevas y maravillosas que están escritas. Este hombre no tuvo la oportunidad de leerlas. Nosotros tenemos la oportunidad. Hay más de 100 versiones. La tenemos, una Biblia pechita, que es la que más cercana al hebreo está escrita. La Reina Valera 1960, Dios habla hoy. Hay un montón de escritura, concordancia y otros que podemos leer para encontrar el camino a la salvación. Este hombre, en el lugar de la muerte, en el Gólgota, miró la cruz y encontró la salvación.
Luego confió en las palabras de Jesús, recordó que había dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oyó también lo que dijeron los que lo rodeaban en la cruz: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Oyó el Evangelio de labios de los enemigos de Cristo y lo creyó. ¿Lo crees tú? ¿Crees tú, Guillermo? ¿Crees tú, Rodrigo? ¿Crees tú, Maribel, Verónica, Andrés, Antonio, Elías, Ana, Esther? ¿Crees en Jesucristo de corazón? Si lo crees, vas a un paso de la salvación. A un paso. Creyó que Jesús era el Mesías esperado por Israel. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?, dijo a su compañero. Creyó que Cristo era perfecto y sin pecado. Ningún mal hizo. Creía que Cristo le podía salvar. Acuérdate de mí. Creía que Cristo era un rey. Creía que había algo más allá de la muerte. Y creía en la resurrección. Cuando vengas en tu reino. Creía que Cristo tendría un reino y quería formar parte de él. Este criminal desconocido creyó con una fe maravillosa y ejemplar. Confesó que Jesús era el Señor, tal como lo dice Romanos 10:9. Vamos a ver que Romanos 10:9. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo hay que creer. Solo creer en Jesucristo y serás salvo. Seguramente esta oración llegaría a los oídos de Cristo como música dulce y sublime. Este hombre no tuvo las oportunidades que muchos tienen hoy. No estaba leyendo esta línea en la tranquilidad de su hogar. No estaba rodeado por aquellos que deseaban su salvación. No tenía una sola página del Nuevo Testamento en sus manos. Sufrió dolores indecibles, pero contempló a Cristo y creyó. Estando a un paso de la muerte, puso su mirada en Cristo y halló la salvación. ¿Cuántas veces has escuchado las predicaciones en la calle? Tenemos a nuestro pastor Arauz, Luis Arauz, que él predica en las calles. Él está constantemente como atalaya, gritando y diciendo: hey, ven, camina, ven y sigue al Señor. Y otros evangelistas y otros misioneros, si tú ves el Facebook, el YouTube o cualquier plataforma, vas a encontrar miles o millones de predicaciones de todas las denominaciones, de todas las creencias, de todas las religiones. Cuando llegue tu muerte o cuando llegues tengas que presentarte ante Dios, ¿qué le dirás? No, es que a mí nadie me predicó, que a mí nadie me dijo nada. Tenemos radio en FM, en AM, panfletos, folletos. Más de alguien tiene que haberse acercado y decirte: Cristo te ama. No tendrás excusa para decir: es que nadie me dijo. Porque sí te dijeron, porque sí te predicaron. Cuando fuiste cuando niño, te llevaron a bautizar. A los católicos hicieron la primera comunión, la confirmación. Se casaron por la iglesia. El cura les dijo las palabras. A los judíos, a los musulmanes, el Corán. El Corán repite el nombre de Jesucristo miles de veces, un montón. De hecho, un musulmán se convirtió al Señor leyendo el Corán. Aún ahí está la palabra de Dios y la salvación.
Por lo tanto, debes empezar a buscar al Señor de corazón ahora que lo puedes hallar. Y no esperes al lecho de muerte, al último minuto. Ahora es el tiempo. Hoy es el minuto en que tienes que recibir al Señor en tu corazón y compartirlo. Y fuera de eso, recuerda que debes asistir a una congregación. Debes congregarte. Debes unirte a otros hermanos. Por dos razones sencillas. Porque en la comunión de los santos vas a crecer. Porque en la comunión de la iglesia vas a poder compartir el pan y el vino. El pan es el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz. Y el vino es la sangre derramada por ti y por mí con sus pecados. Y si no comes la cena del Señor, dice que no tendrás parte en el reino venidero. Por esas dos razones debes asistir y congregarte. Buscar una iglesia donde se predique de Jesucristo el Señor. Donde puedas ver los milagros. Donde puedas ver a hombres de Dios entregados a entregar la palabra. Sin esperar recompensa del hombre, sino esperando la recompensa que da el Señor. Ahora, este ladrón, salvado, pero ahora también en su nombre perdonado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Señor, acuérdate de mí, clamó el penitente, y el Señor oyó y respondió al instante sin precio, sin plazo, sin nada más que fe en el Cristo de la cruz. Dios lo perdonó. También hay perdón para cada uno de nosotros. Cuando escuchas a los predicadores en la calle, cuando escuchas o cuando lees la palabra del Señor, si reconoces tu pecado, de la misma manera que el malhechor invoca al Señor. Invoca al Señor. Llámale, Señor. Señor, sálvame. Señor, no sé cómo hacerlo. Guíame. Grita desde tu corazón. Pide ayuda al Eterno. Auxíliame, Señor, para que yo no quiero perderme y quiero recibir la vida eterna. El malhechor moribundo fue salvado y estaba seguro de ello, porque el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta del Señor. No dijo nada acerca del purgatorio, cuyo fuego purificaría al malhechor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. No necesitas dar ofrenda, pagar, como muchas iglesias que están ahí, que dicen: si tú amas a uno de tus familiares, ven y ofrenda 100,000 porque el Señor la vas a dar. No, mentira del diablo. Aquí dice: solo creer en el Señor Jesucristo y serán salvos. No hay nada que hacer, solo creer en el Señor. Lo demás va por añadidura. Tienes que ofrendar, tienes que demás, sí, gloria al Señor, hazlo si te nace hacerlo. Pero no porque te lo están imponiendo, sino porque tú quieres hacerlo. Porque esto es un trato de tú con Dios y de Dios contigo. No es un pacto conmigo como pastor, sino que con Dios. Porque amas la obra, porque amas al Señor, vas a darte entero a Él. ¿Mis males llevó? ¿O qué dicha saber? Del todo soy libre, Señor. No hay más que hacer, ni hay más que temer. Gracias a Dios por tu gran salvación. El Salvador murió primero. La luz del mundo entró a las regiones tenebrosas de la muerte para alumbrar el camino, para el primer trofeo de su victoria. Al ponerse el sol, manos crueles pusieron un fin violento a la agonía del ladrón moribundo, lanzándolo a la eternidad. Pasó por el río de la muerte, pero en la ribera opuesta el Señor mismo lo estaba esperando. Una mano horadada estreció a otra, horadada también. El cielo resonó con el grito triunfal del pastor: gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Tú y yo somos ovejas del otro rebaño que el Señor va a reunir con Israel, su rebaño, su pueblo escogido, su nación santa, donde podremos compartir las alabanzas con ellos y glorificar al Señor, no con 3 glorias, sino que con 1000 glorias a Dios. Pero fueron 2 los malhechores crucificados con Cristo. Uno se salvó, para que nadie desespere. El otro se perdió, para que nadie presuma. Uno fue de la misma presencia de Cristo al infierno. Así es y será. Un encuentro con Cristo equivale a llegar a la cresta divisoria de la vida. Tras la cruz hay 2 caminos, una encrucijada. Y es forzoso decir, ¿cuál camino escogerás tú? ¿Creerás? ¿Invocarás el nombre del Señor, obteniendo así la salvación? ¿O le darás la espalda partiendo de su presencia a la perdición eterna? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué vas a decidir? Hoy el Señor te llama. Hoy te dice, ven, estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, esta noche cenarás conmigo y yo contigo. Queremos estar en la presencia del Señor, queremos alabarlo, queremos bendecir y queremos glorificarle y queremos estar. Te invito a que te congregues, a que busques una iglesia y vayas ahí y empieces a conocer al Señor. Solo en la comunión de los santos vas a crecer. Solo en la comunión de los santos vas a tener muchas victorias. Vas a ver el poder del Señor. Y vas a ver cómo se manifiesta el Señor en los que creen en Él. Demos gracias al Señor, porque Él nos da tiempo para meditar, tiempo para buscarlo. Te da tiempo para ir al cine, te da tiempo para ir a ver un partido de fútbol, te da tiempo para ir a una fiesta. Él solo te está esperando. Ya deja de correr, deja de esconderte. El Señor te está llamando. No seas testarudo y acude al llamado. Si has recibido al Señor en cualquiera de estas predicaciones que hemos hecho al aire, te invito a que nos mandes un mensaje y nos diga, yo he recibido al Señor y le doy gracias al Señor porque Él nos está dando la unción y la bendición para que esta palabra llegue a ti con poder y con gracia. No es para nosotros la gloria, sino que para el Señor. Imagínate, en la muerte en la cruz, el Señor encontró una oveja perdida de Israel y se la llevó con Él, porque Él creyó en Él. No te pierdas, acepta al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cubra. Y Señor, gracias. Hasta aquí vamos a llegar con su palabra, porque hablar más no es necesario, porque ya está todo dicho. Que Dios bendiga su palabra. Un saludo al pastor Luis Arao. Un saludo a la familia completa. Que Dios les bendiga. Y a cada persona y amigo, hermano en Cristo, que esté viendo o escuchando este video, que Dios les bendiga. Será hasta mañana, pero antes vamos a orar por los enfermos, por los que están sin trabajo, y para que en nuestro país haya paz. Vamos a orar. Padre nuestro y eterno Dios, cuán glorioso, Señor, es tu nombre en toda la tierra.
¿cómo no hemos de alabarte y bendecir tu santo y bendito nombre? Si en estas palabras, en esta palabra en Mateo, que hemos visto cómo este ladrón, Señor, encontró la salvación en ese lugar de muerte, encontró la vida y la vida eterna. Padre, ¿cómo no hemos de alabarte y bendecir tu santo y bendito nombre? Señor, te pedimos por los que están enfermos. Señor, primero, que sean salvados. Llévalos, Señor, por el camino de la salvación. Señor, si les quieres sanar de sus heridas, de sus enfermedades, de su padecimiento, librarlos del cáncer, Señor, del SIDA, del COVID. Bendígalos, Señor, y sáquelos. Pero primero que nada, Señor, su salvación. Y si les vas a dar la vida, Señor, que dásela, Señor, con un propósito de servirte y bendecir tu nombre. Padre, te doy gracias por cada uno de los predicadores, por cada un pastor, evangelista, misionero, diácono, diaconisa, hermano en la fe, que sale a predicar, que entrega un tratado, que ora por los enfermos, que visita las cárceles, que visita a las huérfanos en sus necesidades, a los orfanatos. Señor, y aquellos que están, Señor, en la Teletón, esos chicos que son parapléjicos, que han perdido, Señor, la movilidad de sus miembros. Padre, si te place, ¿por qué no los desatas de esa silla, Señor? Y les das un mejor pasar, Señor, para que ellos vean que tu poder aún ahí puede obrar. Padre, te damos gracias por nuestro pastor David Barrera, por su hija, Señor, Jojo. Es un milagro porque ella tenía una muerte, Señor, una muerte clínica. Ella cayó electrocutada. Estuvo sin vida 10 minutos, Señor. Mas tú, Señor, le diste la vida. Señor, ella iba a quedar parapléjica, pero la oración de muchas iglesias, de muchos hermanos, más la rehabilitación hecha por el hombre, ella ahora puede caminar, correr, saltar, bañarse y hablar. Eso es un milagro viviente. Lo vivimos. Yo lo viví con ella cuando llegó al hospital. En el Instituto Nacional de Rehabilitación donde yo trabajaba, ella llegó ahí a rehabilitarse. Y ahí empezamos a ver cómo el Señor fue obrando paso por paso, día por día. Y esa niña, de estar en una silla de ruedas, ahora, Señor, corre. Padre, ¿por qué no puedes, Señor, repetir el milagro con otros niños, jóvenes, adultos, para que mejoren su calidad de vida? Y más que eso, Señor, para que sepan que hay un Dios vivo, que nosotros servimos a un Dios vivo y que está atento al clamor de sus hijos. Señor, levántalo, Padre, levántalo por amor a tu Hijo Jesucristo y por amor a nosotros, Señor, que llevamos el mensaje todos los días, Señor, mensaje de salvación, que entregamos tu palabra. Señor, confirma nuestras predicaciones, Señor, con milagros. Señor, no para gloriarnos nosotros, porque somos solamente siervos tuyos, que hacemos la voluntad que tú nos enviaste, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de poner las manos sobre los enfermos, reprender a los demonios. Señor, si te place, por el nombre de Jesucristo, el Yahshua, Elohim, como dice Isaías 44, por el Redentor, Jehová de los ejércitos. A ti clamamos, Señor, porque no tenemos a quién más ir, sino que a ti. Gracias, Padre. Ahora, Señor, nos levantamos de esta oración, dándote gracias y que nos des paz como nación, que nos des paz al mundo entero. Ucrania y Rusia, Señor, encuentren la paz. Padre, te alabamos y bendecimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La gloria del Señor. Amados, que el Señor les bendiga
les guarde y les dé todo su amor. Y nos encontramos mañana, Dios mediante, a las 22 horas, por Radio La Voz del Valle y a través del Facebook. Que Dios les bendiga. Un abrazo en el Señor.